Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Hablaba en el programa anterior y yo les decía a ustedes de que hay evidencia de que Jesús murió. Entonces los que han tratado de ridiculizar de que Jesús no murió y que vivo lo quitaron de la cruz, eso no puede ser. Gente como los judíos que lo odiaban, los romanos que sabían de colgar gente, ellos sabían cuando alguien ya estaba muerto y a Jesús lo declararon muerto y lo enterraron. Ahora, ¿cómo hay evidencia de que Jesús resucitó? Primero, la piedra removida. Mire, las mujeres el viernes no pudieron embalsamar el cuerpo de Jesús, ya lo dije en el programa anterior, porque llegaron las 6 de la tarde del viernes y a esa hora principia el Sabbat, el descanso de ellos, de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado. Entonces, el Señor Jesús ya no lo pudieron embalsamar. Lo fueron a enterrar, apenas lo colocaron adentro de la tumba. Los romanos, los judíos, estaban interesados en cerrar esa tumba. Pusieron una gran roca para que nadie la moviera. Y ahí pusieron mezcla y saber qué otras cosas para que estuviera seguro. Y además de ello, dijeron, por 3 días vamos a tener soldados romanos aquí para que nadie se atreva a venir y robarse el cuerpo, por si así se les ocurriera, para inventar que resucitó. Ahí está. Y lo dejaron pendiente entonces las mujeres de embalsamar a Jesús hasta que llegara el primer día de la semana. Había un problema, miren, sellaron la cueva del sepulcro con una roca. La roca era enorme, estaba sellada, estaba pegada, estoy seguro, con mezcla. Estaba resguardada por los soldados romanos. Y en Juan 20 se dice que las mujeres salen asustadas pensando que se habían robado al Señor. Mire, el relato de Juan es tan natural que las mujeres se asustaron al ver movida la piedra. Se robaron al Señor. ¿Quién removió la piedra? Ya lo leímos aquí en Mateo 28. Un ángel del Señor movió la piedra y entonces solo él pudo haberlo hecho. ¿Quiénes iban a mover la piedra? Los discípulos miedosos que estaban escondidos. ¿Y qué propósito tenían los discípulos? Ellos no entendían todavía el de la muerte y resurrección del Señor. ¿Cómo iban a ir a dominar a los soldados romanos que eran hombres que cumplían con su responsabilidad? Y hablemos de este segundo punto de evidencia. Los soldados romanos. Dice aquí en Mateo 28 que cuando el ángel movió la piedra se quedaron petrificados, se quedaron súper asustados. Hermanos, según la historia se ha comprobado que los soldados romanos eran inflexibles. Ellos no se amedrentaban ante nada. Ellos cumplían con sus obligaciones, su responsabilidad. Se dice que en Pompeya, y estaba leyendo una narración, encontraron cadáveres petrificados, o sea, porque les cayó lava y todo, de soldados romanos que no salieron huyendo ante aquella circunstancia, sino que se murieron en el lugar donde los habían colocado. Qué increíble, ¿verdad? Que aquellos hombres cumplieran su responsabilidad. Entonces tenemos que entender que los soldados romanos que estaban cuidando la tumba de Jesús no iban a permitir que se robaran el cuerpo a algunos de sus seguidores. Así es que la Biblia narra que los soldados romanos, que eran tan especiales, que ellos cumplían con sus obligaciones, se narra que temblaron y que quedaron como muertos. ¿Qué le parece? Quedaron como muertos. Es que, hermano, era gente que cumplía, era gente que no aceptaba sobornos como en nuestras culturas, ¿verdad? Que por cualquier cosa se les soborna y va, está bien, sáquenlo pues. Hermanos, en Mateo 28, después en los versículos 13 al 15, se nos dice que inventaron que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Si usted lee Mateo 26, cuando fueron a poner prisionero al Señor Jesús y después de que Pedro le lastimó la oreja a Malco y que Jesús se la sanó,
cuando lo tomaron, lo agarraron para llevárselo preso, dice que los discípulos salieron huyendo. Oiga, los discípulos de Jesús salieron huyendo, estaban amedrentados, se fueron a esconder. Ellos en estos días, los primeros 3 días, ellos no querían ni siquiera asomarse, no querían, incluso vieron a Pedro que se atrevió a estar cerca buscando qué pasaba con Jesús. Él negó a Jesús 3 veces. Entonces Pedro no estaba en la disposición de irse a robar el cuerpo de Jesús. ¿Para qué lo iba a robar? Si estaba cuidándose más de él que de robarse el cuerpo de Jesús. Así es que otra evidencia, si los soldados romanos temblaron y se quedaron como estáticos de ver lo que sucedía, otra evidencia de que Jesús resucitó. Ahora, los ángeles, dice que aparecieron los ángeles. ¿Cómo sería la presencia de un ángel, hermano? Aquí nos da la comparación, ¿verdad? Porque dice, descendió un ángel que removió la piedra. Y el aspecto era como un relámpago. Imagínense, era como, no es un relámpago, ¿verdad? Es una comparación, como un relámpago. Y su vestido blanco como la nieve. Hermanos, de haber sido impresionante. Pero miren la presencia de un ángel desde diferente ángulo. Para los soldados fue terrorífica. Para los soldados ver al ángel del Señor fue algo terrible. Pero para las mujeres fue un personaje lleno de paz, que las animó, que las fortaleció y les dijo que creyeran en lo que el Señor Jesús había dicho. ¿Cómo la presencia de un ángel puede hacer 2 diferencias, verdad? Mostrar pánico a los soldados romanos y darles paz a las mujeres que buscaban a Jesús. Así es que la piedra removida es una demostración de que Jesús resucitó. Ahora alguien diría, ¿y para qué? Porque esa es una pregunta que yo hago. ¿Para qué movieron la piedra? ¿Para qué removieron la piedra? Y alguien podría decir, para que Jesús saliera. No, hermanos, la piedra del sepulcro no la movieron para que saliera. Si Jesús al resucitar ya no necesitaba puerta para salir. La piedra fue removida para demostrarle a la gente que la tumba ya estaba vacía. Y hoy festejamos, gloria a Dios, esa tumba vacía, porque el Señor Jesús ha resucitado, porque el Señor Jesús nos ha dado la victoria a través de su muerte y de su resurrección. Los soldados romanos, oiga, que hayan temblado, que los soldados se hayan quedado como muertos, es otra demostración de que hubo algo sobrenatural en ese momento. Los ángeles también, y lo estamos demostrando, Dios envió ángeles para que ellos hicieran ese trabajo de mover la piedra, no para que saliera Jesús, sino para demostrar que ya no estaba ahí Jesús. Pero más adelante dice en Mateo 28, 16 al 20, que el Señor Jesús apareció. Es decir, que no estuvo ahí escondido y que todos están diciendo que se robaron los discípulos el cuerpo y no apareció su cuerpo, pero no lo ven. Entonces están suponiendo, no, Jesús apareció, estuvo con los discípulos, algunos dudaban, ¿se acuerda? Hasta que yo no meta mi mano entre los oídos, desde que lo lastimaron, y yo no voy a creer, y hasta que el Señor le dice, mira Tomás, aquí está, vení a meter tu mano en el costado para que te des cuenta que soy yo. El Señor se fue manifestando a los discípulos, a los que iban a Emaús, ¿verdad? Ellos decían cómo nos sentíamos que nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba y nos explicaba las escrituras. Hasta que lo vieron partir el pan, dijeron, es Jesús. Y en Hechos capítulo 1, verso 3, nos narra, es la única explicación que tenemos, que Jesús estuvo 40 días después de su resurrección con los discípulos. Y entonces en 40 días se les apareció a un montón de sus seguidores. Sabían ellos que Jesús estaba vivo porque había estado con ellos, los estaba confirmando, les estaba enseñando y dejándoles las últimas explicaciones antes de partir. Y sin duda alguna les confirmó o les reconfirmó que Él se iba, pero como ya lo había anunciado, iba a mandar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y hablando de esa
manifestación de que él apareció. Pablo también lo narra, y allá en 1 Corintios 15 usted puede leer que apareció a más de 500 hermanos. Hermanos, no se le apareció a unas cuantas gentes, más de 500 testigos habían. Y en el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribió esta carta, año 56 después de Cristo, 1 Corintios, ¿verdad? Decía Pablo, muchos de esos 500 todavía están vivos, como diciendo, vayan, pregúntenles, que ellos les cuenten la experiencia, hombre. Y habían pasado apenas 22 años de que el Señor se había ido y de que había resucitado. Había mucha gente viva. Y Pablo dice, pero si no lo creen todavía, a mí se me apareció como al último, como a un abortivo, pero se me apareció a mí el Señor. Así es que yo vi a Jesús, y usted sabe que el apóstol Pablo quedó hasta enfermo de su vista cuando se le manifestó un rayo de la gloria de Dios. Él pudo ver a Jesús, él más adelante pudo ser enseñado por Jesús, y Pablo con toda autoridad confirma, a mí también se me apareció. Yo vi a Jesús, no al muerto, al Jesús que estuvo en la tumba unas horas. Yo vi a Jesús resucitado. Así es que hay evidencia suficiente, una piedra removida que no era una piedrecita, hermanos, era una gran roca. Hubiéramos dicho ahora que necesitábamos de una máquina para moverla. El ángel la movió solita. Los soldados asustados, los soldados nerviosos, esa era otra señal. Los soldados romanos no se asustaban por cualquier cosa. Los ángeles apareciendo, tenía que ser sobrenatural el mover la piedra para demostrar que la tumba estaba vacía. Y el aparecimiento de Jesús, otra demostración de que Jesús resucitó. Pero finalizo con algo maravilloso. Aquí está la evidencia de que Jesús resucitó. Pero ¿sabe qué evidencia puedo yo mostrar ahora de que Jesús vive? De que Él cambió mi vida, hermanos. Antes, ¿cuántos de nosotros venimos de un mundo perdido? Algunos de vicios, de alcoholismo, un montón de situaciones degenerantes. Y solo Jesucristo pudo hacer la obra. Solo Jesucristo pudo manifestarse, haciendo un milagro en la vida de muchos de nosotros. Y hermanos, el que Jesús viva es una demostración de que ha cambiado mi vida. Jesús ha cambiado mi corazón. Él vive en mi corazón. Y esa transformación, yo no soy perfecto. Yo tengo muchas cosas malas todavía que tengo que corregir. Yo tengo cuánto que el Señor tiene que trabajar en mí, áreas de mi vida que no están todavía conformadas a la forma del Señor Jesús, pero Él sigue trabajando en mí, y ese trabajar en mi vida es una demostración, hermanos, de que Jesús vive. Si Jesús estuviera muerto, si tuviéramos que ir a una tumba a reverenciar los restos del que está en esa tumba, estaríamos igual que las otras religiones, pero nosotros proclamamos una tumba vacía. La tumba está vacía. En esa tumba se guardaron los restos de Jesús por unas horas, pero Jesús resucitó, dejó vacía la tumba y ahora está a la diestra, intercede por nosotros, es nuestro abogado, escucha nuestras oraciones y responde a la petición de su pueblo. Hermanos, una demostración grande de que Jesús vive tiene que ser la transformación de nuestras vidas. Así es que yo le bendigo a usted hoy que estamos dando gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y quiero pedirle en el nombre de Jesús que siga glorificándole y viviendo para Él. Que Dios le bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.